para ahora vamos a hablar con Guillermo Michel, contador, abogado, exdirector general de aduanas. Guillermo, muy buenas tardes. Carlos Pérez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes para vos, para el equipo y la audiencia. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Usted ha publicado estos últimos meses, se podría decir, cuestiones a nivel provincial y a nivel nacional que han generado muchísimo ruido, como se dice habitualmente. El primer tuit que tuvo mucha relevancia fue el tema de los impuestos que habían pagado los entrerrianos sin tener una ley que los sustente. ¿Cómo, y que otras personas hicieron eco de esto y se hicieron algunos pedidos de informe? ¿Cómo ve la situación usted de la provincia de Entre Ríos? Mire, lo primero que tengo para decir de eso es que claramente, como usted decía, la publicación fue en octubre del año pasado, la primera, y lo que llama la atención es cómo el equipo económico del gobernador le puso más énfasis o más contracción al trabajo en ese tema y logró prorrogar la vigencia de ese adicional, ¿no?, que venció el 31 de diciembre del 2023. Acá hay que hacer un planteo muy básico, ¿no? O sea, el mundo sabe, no hace falta ser un erudito en la materia, sino haber cursado primer año de Derecho, o incluso cualquier contribuyente que paga los impuestos, que somos casi todos los ciudadanos, que para cobrar un impuesto se necesita una ley. Y este adicional que se cobró no tiene ley vigente que lo responde. Pero no es que lo digo yo. Lo dijo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, lo dijeron los mismos senadores del oficialismo, cuando se discutió en la comisión, diciendo que no lo van a, que como ya está vencido el periodo fiscal no lo van a aprobar. Con lo cual, acá los 19 millones de pesos que se le cobraron a los entrerrianos sin ley, devolverlo, que de nuevo no es una cuestión antojadiza. En ningún lugar del mundo, ni siquiera en la Venezuela de Maduro, se cobra un impuesto sin ley. Y fue un error muy grave desde el punto de vista no solo político, sino también, y que el gobernador con buen tino tomando que se está removiendo toda la cúpula del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Y cómo es esta devolución? ¿Cómo se puede hacer? ¿Dándole crédito fiscal a aquellos que pagaron de más o devolver la plata? Es muy sencillo, se hace cuando hay un crédito cobrado sin sustento legal, se genera un crédito en la misma, voy a decir en criollo, ¿no?, la boleta que le llega a cada contribuyente, en el papel que le llega a cada contribuyente, reconociéndoselo pagado en exceso, y se le descuenta lo que tiene que pagar este año. Son más o menos 850.000 contribuyentes que pagan en adicional. Son 850.000 partidas. Puede haber un contribuyente que tenga más de una partida porque tiene más de una propiedad o tiene más de un auto, ¿no? Es por sistema, se genera de manera muy sencilla, que tener voluntad política, porque claramente, legalmente, lo que se cobró en exceso y se cobró de manera ilegal y sin respaldo de la ley. Pero no es que sea una cuestión ya antojadiza mía. Ya lo dijo el Consejo Profesional de Ciencia Económica, validó esta tesitura y los senadores de la oposición también lo reconocieron. Guillermo, y también hace poco, creo que la semana pasada, si no corríjame, publicó sobre un sobresueldo que estarían cobrando los funcionarios políticos de la provincia de Entre Ríos. Usted se hace una pregunta muy interesante en el Twitter, es si la casta tiene miedo y da la respuesta. Usted cuéntenos de la casta de Entre Ríos, hacía referencia usted en este Twitter. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, el presupuesto para el año 2025 la aprobó la legislatura, lo terminó de aprobar y se promulgó la ley el 20 de diciembre del año pasado. Se aprobó el presupuesto, que es la ley 11.176, con todos los requisitos legales, y dentro de ese presupuesto el artículo 28 publica una serie de planillas anexas donde se detalla de cada nivel jerárquico funcionario el sueldo que tiene que tener. Por ejemplo, el director general del Estado provincial cobra 1.600.000 pesos. Eso es lo que aprobó la legislatura. Ahora bien, el 2 de enero del 2025, es decir, el primer día hábil del año 2025, en el que van a funcionar el Estado, porque se refrendó ese decreto, no sabemos quién es la provincia, se aprobó este decreto que es el 2025, en el 2017 crea, con estos mismo unidad económica, que no es ni más ni menos que un sueldo,
El mismo artículo 17 dice que es para el personal de gabinete y personal dentro y fuera de escalafón. Es decir, no es para el personal de planta, es para el personal típico de gabinete. Y en el artículo, en el párrafo cuarto de ese artículo, perdón, le pone un monto total a distribuir en concepto discrecional por este concepto de 0,5 de euro de gas total, que si uno lo mira en el presupuesto son 2 billones de pesos. Aproximadamente una facultad discrecional por 835 millones mensuales para que se cree la gobernación sin ningún criterio, sin ningún parámetro, sin ningún esquema normado, pueda distribuir un sobresueldo a sus funcionarios políticos. Yo creo que planteo algo, creo, bastante sencillo para que la gente lo entienda. Yo no voy a entrar a discutir la hipocresía de cuánto tiene que ganar un funcionario público, si tiene que estar bien o mal remunerado. Es una discusión que podemos dar. Y si el gobernador con que a sus funcionarios le tiene que pagar más, es una discusión válida y creo que se puede discutir. Lo que planteo es ver esta constante como va a contrario del discurso o la campaña o el discurso de campaña que tienen el gasto político y la transparencia. Lo hicieron con un decreto oculto porque no está publicado en el boletín oficial y de espalda a la sociedad, y que lo único que hace es aumentar el gasto político porque esto está asignado simplemente a los funcionarios políticos, con lo cual lo que digo es, si vamos a discutir la remuneración de los funcionarios provinciales, no soy quien yo para decir cuánto tiene que ganar un ministro o secretario del gobierno, que lo disponga el gobernador. Lo que sí, no le ocultemos las cosas a la gente, nada más viendo la discusión de cara a la sociedad. Y este decreto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la oposición? ¿Qué puede hacer más que nada los legisladores opositores? Además de este pedido de informe que hicieron los diputados, ¿se puede dar de baja o es potestad del Ejecutivo poder crear este sobresueldo? Mire, más allá de que es por un decreto, el que puede lo más puede lo menos, con lo cual por una ley de la legislatura se puede dejar sin efecto ese artículo 17, tranquilamente. O sea que podrían estar trabajando desde la oposición para hacer una ley para cambiar esto. Sí, primero habría que convocar al Parlamento, al Secretario General de la Gobernación, que dé explicaciones de por qué hizo sancionar o dictar este decreto y que explique cuáles son los parámetros que va a utilizar. Es importante. Te vuelvo a decir, yo vi las explicaciones por redes y más allá de que sacaron a legisladores pobres contra su voluntad o que le escribieron los partes de prensa insultando, descalificando a mí, al diputado ahí, lo que lo entiendo es la política, aparte de determinados sectores de política vinculada a la coalición cívica, y que la única forma que entienden hacer política es descalificando y haciendo denuncias. Si hay uno que contestan técnicamente esto, o que digan, no, es mentira lo que dice Michel, el decreto no es oculto. Bueno, ¿dónde está publicado entonces el decreto? Esto me puedo estar equivocando ahora, en el boletín oficial no está publicado. Esto es importante y también esto de publicarlo. Y esta discusión me parece que de cuánto deben ganar los funcionarios lleva mucho más a tapar otras cosas que realmente a solucionarle la situación a los argentinos. Por eso comparto con usted que esto debería ser público y se debería haber hecho de otra manera. Pero de nuevo, a ver, lo que ocurre es que lo que no se puede hacer es gestionar viviendo en campaña con un discurso de campaña. Si uno en la campaña hace el anuncio de que se van a recuperar todos los autos, que se le va a dar un uso racional a los autos oficiales, y después ves que un funcionario de ellos tiene el accidente que tuvo con un auto oficial, y después ocurre esto con esto, se da cuenta que todo lo que viene en campaña es una cáscara vacía. Que no coincide lo que dijeron en campaña con lo que actúan, dice usted. Y claro que no. ¿Qué tiene de transparente un decreto de boletín oficial? ¿Qué tiene reducción en gasto político? Un artículo que crea unas 135 millones por mes para pagar un sobresueldo a los funcionarios. ¿Qué tiene de republicano el cobro de un impuesto que no fue aprobado? Sí, esos son temas muy muy interesantes. Pero también, Guillermo, que esto ya nos quedó claro, por supuesto, estos dos temas que son muy importantes para la provincia, pero también usted fue funcionario de la aduana y sobre el tema dólar, todo lo que tiene que ver con la aduana, tiene mucho conocimiento. Y usted hizo un posteo
Yo escuchaba el presidente el otro día en una entrevista, lo leía en el diario La Nación en realidad, y después lo escuchaba en una entrevista en un canal que se le cortaba un poco el micrófono, y que planteaba el presidente que el dólar podría estar tranquilamente a 600 pesos, que no está que no está atrasado el valor del dólar, sino que más bien el dólar por las condiciones de Argentina podría estar a 600 pesos. ¿Qué opina usted de esta situación, de esto que plantea el presidente? El tema del plazo cambiario, uno puede hablar de la paridad del dólar con el real, yo le puedo aportar gráficos, hacer análisis macroeconómico, todo, pero para que la gente lo entienda. Yo estoy en este momento en Gualeguaychú. Cambio de servicio de Gualeguaychú, pasó hoy. Es más caro en la barra en Punta del Este o en la calle Bolero Punta del Este, un problema con el tipo de cambio tenemos. O sea, es irrefutable que hay un atraso cambiario, pero porque un atraso debe calcular la política, que es, el gobierno decidió implementar un plan platita para los sectores financieros para utilizar el dólar del salario. ¿Para qué? Para generar esta falsa estabilidad macroeconómica de cada las elecciones para ser competitivos en las elecciones. Entonces el problema es que se van barriendo, se van escondiendo los problemas abajo de la alfombra, se va postergando la situación monetaria y lo que genera es los productores. Mire, el entrerriano en el 2023 con una tonelada de maíz compraba 350 litros de sol. Hoy una cancha con 350 litros de sol. Lo mismo ocurre con la respuesta de las maquinarias o con la tractor. Entonces, claro, el problema con el cambio. Yo lo digo, no es la única forma de ajustarlo, lo que hay que hacer es bajar las redes, pero bajarla en serio, no con este esquema que armaron, que es una baja de retenciones transitorias que únicamente beneficia a las cerealeras, no al productor. Beneficia únicamente a las cerealeras, que van a hacer carry trade, van a traer los dólares, le van a pasar a tasa en pesos, mientras la devaluación del dólar es al 1%, el interés es al 2,5%. Esos esquemas cambiarios, esos esquemas financieros, nunca terminaron en Argentina. Uh-huh. ¿Y usted qué? Nunca terminaron bien para la gente, ¿no? Claro, para la mayoría. Los sectores financieros sí terminan siempre bien, ¿no? Porque siempre se gana tiempo. Exactamente. Usted fue exdirector de aduana. ¿Cómo ve el mercado, esta apertura que estamos teniendo a comprar al mundo, que uno puede comprar a través de las aplicaciones? Hay distintas aplicaciones. La aplicación, vamos a nombrar, Mercado Libre de Argentina, te permite comprar del exterior, te cobra los impuestos correspondientes. ¿Cómo afecta esto al ciudadano, tanto clase media, que por ahí que es prestador de servicio, y cómo afecta a la industria nacional? Usted, que seguramente en la aduana tuvo contacto con estos sectores, que siempre estaba la puja. Yo me acuerdo de alguna tapa de Clarín o de alguna nota de Clarín que decía que en el gobierno kirchnerista no se conseguía la Barbie porque no se importaba, que contaban la historia de una niña que no podía. Bueno, ¿cómo ve usted este momento y cómo cree que, a su entender, puede llegar a terminar esto? Mire, este gobierno es paradójico, ¿no? Porque el gobierno de Milei se refleja en el espejo del gobierno de Trump y hace todo lo contrario en materia de comercio exterior. El gobierno de Trump protege la industria americana, protege el empleo americano, y este gobierno, en materia de comercio exterior, es pasado. Este gobierno plancha el dólar para facilitar las importaciones, elimina los controles antidumping para favorecer las importaciones de China, elimina los aranceles. Ahora nos enteramos también que bajaron esto es una cuestión muy técnica, pero son los reglamentos técnicos para importación de juguetes, de repuestos de autos, facilita la importación por courier. Estos programas lo único que hacen es favorecer el desguace en la industria nacional, favorecer el desempleo y perjudicar a nuestra industria y a nuestro país. A ver, ya un 20% de aranceles para el aluminio. ¿Para qué lo hace? Para favorecer la industria del aluminio en su país. ¿Y a quién perjudica? Las exportaciones del resto del país, entre ellos Argentina, que exporta cerca de 600 millones de dólares por año de aluminio. Entonces, lo que planteo es, este gobierno en materia de comercio exterior es el pasado. Hoy el mundo está pensando en otra cosa. El mundo piensa cada país del mundo piensa cómo protege su industria, cómo protege su empleo, cómo protege a sus empresarios. Acá lo que estamos haciendo es destruyendo el empleo y la industria. Pero no solo en materia de
de estos productos que les señalaba. En materia textil también, en materia de autopartes también. Fíjese, se acaba de ir Mercedes, lo compró un grupo local. El Nissan acaba de bajar un turno del tema de producción. Esto se está viendo, se va a generar un desempleo y se va a destruir el tejido de nuestra industria. Uh-huh. Guillermo, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, lo vamos a seguir consultando sobre estos temas económicos que son tan importantes tanto para la provincia de Entre Ríos como para la República Argentina. Bueno, le agradezco. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba Guillermo Michel, ex director de aduana, con estos distintos temas que venía planteando a través de las redes sociales y bueno, le queríamos consultar sobre esto.